Bueno, vamos a ver otra ayuda de dibujo que se llama rastreo polar o polar tracking. Esta herramienta es muy útil si queremos trabajar con coordenadas polares. Entonces, para ver cómo funciona, vamos a hacer una figura. Puede ser una figura geométrica, no sé, en este caso se me ocurre un octaedro, por ejemplo. Entonces, vamos a tener una figura de 8 lados de 10 unidades de dibujo. Es decir, que vamos a tener 8 vértices cada 45 grados. Entonces, vamos a fijar nuestra primera coordenada en el origen, en el 0, 0. Y vamos a ver aparecer unas líneas guía, que en la mayoría de los casos van a ser líneas de color verde y punteadas, cuyo origen es el último punto que yo haya fijado en el plano. Y fíjense que esa línea aparece únicamente cuando el cursor se encuentra a determinado ángulo con respecto al eje X. Dicho ángulo lo podemos modificar haciendo clic derecho en el icono del rastreo polar. Allí puedo decidir si quiero que la línea guía se active cada 5, cada 10, cada 15 grados. En este caso a nosotros nos conviene que se active cada 45 grados, ¿no? Y como estamos trabajando en coordenadas polares, lo que tendríamos que ingresar sería el valor de la longitud del segmento y el ángulo. Entonces, la longitud del segmento es de 10 unidades de dibujo y antes de ingresar el valor del ángulo voy a apretar Enter. Fíjense que no tuve la necesidad de ingresar con el teclado numérico el valor del ángulo porque tengo activo el rastreo polar. Lo primero que hay que hacer es desplazar el cursor hasta que la línea punteada aparezca en el ángulo que yo deseo. Y luego sí vamos a proceder a ingresar el valor de la longitud de ese segmento. Recuerden siempre fijar primero el ángulo antes de ingresar la longitud del segmento, porque una vez que ingreso este dato ya no tengo la opción de buscar manualmente el ángulo con el rastreo polar. Y entonces en ese caso vamos a tener que apretar el signo menor que para indicarle a AutoCAD que vamos a ingresar el valor del ángulo. Y recién ahí ya vamos a poder buscar el ángulo con el cursor, pero seguramente al hacer clic nos va a pasar que vamos a perder el dato de la longitud. Entonces ahí ya tendríamos que ingresar el valor del ángulo con el teclado numérico. Esto sucede porque cuando tenemos activo el rastreo polar y posicionamos el cursor sobre un ángulo específico, AutoCAD automáticamente toma ese valor de ángulo para ser utilizado. Y después solamente tendríamos que ingresar la longitud del segmento. Ahora, si primero ingresamos la longitud y luego hacemos uso del rastreo polar, vamos a perder la oportunidad de ingresar el siguiente dato manualmente y entonces vamos a tener que hacerlo haciendo clic. Y esto puede conllevar a que cambiemos o variemos la longitud del segmento. Y por esa razón va a ser preferible que en este caso terminemos de ingresar el dato del ángulo de manera manual con el teclado. Bueno, ahora sí podemos continuar. Fijamos el ángulo primero y luego ingresamos longitud. Buscamos el ángulo, ingresamos longitud.